Sí, buenas tardes. Nos encontramos en esta nueva sesión de nuestra segunda semana del curso de aplicación de LEDs en iluminación. En esta sesión vamos a ver lo que corresponde a las tiras de LEDs. Las tiras de LEDs son conjuntos de LEDs, como ya lo hemos visto la semana pasada. Son conjuntos de 3 LEDs y con una resistencia. Todos estos LEDs están conectados en serie y pues estos a su vez forman grupos y los grupos de LEDs a su vez también están conectados en paralelo. Por lo que, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. Esta semana vamos a estar hablando entonces acerca de los diferentes tipos de tiras de LED que se encuentran. Las más comunes pues son las que conocemos nosotros, como es el caso de este tipo de tiras de LED. Este tipo de tiras de LED pues vienen de nuevas o de paquete, vienen en rollos como este. Estos rollos son de 5 metros, de hecho hay de 7, pero es muy poco común, son más comunes las de 5 metros y cada una de ellas tiene sus características, las cuales pues vienen impresas aquí en estas etiquetas, junto con este carrete que es donde vienen enrolladas. Entonces, vamos a estar hablando acerca de estas. Este tipo de carretes solo sirven para enrollarlas y nuestra tira viene pues enrollada justamente allí. Hay de 24 voltios, pero también podríamos decir que pues, el valor del voltaje estándar son pues 12 voltios. Estas están diseñadas para trabajar con 12 volts. Casi en la mayoría de las tiendas es la más común, es la que encontramos normalmente en el mercado y en cualquier tienda donde nosotros vayamos a conseguir estas tiras de LEDs. Por ahí en una actividad que ustedes realizarían, vamos nosotros a hacer algunas prácticas con tiras de LEDs. Lo demás pues ya es solo decoración y vamos a ver en dónde se aplican. Yo aquí tengo varias tiras de LED y como sabemos, pues estas hay del tipo monocromático. Del tipo monocromático se les conoce así porque son de un solo color, es decir, solamente iluminan un solo color. Pero también las hay del tipo que son RGB, como dijimos, los LED RGB son 3 LEDs en uno y estos pueden producir los 3 diferentes colores que son el rojo, el verde y el azul y que mediante la combinación de estos 3 colores pues nosotros podemos generar los demás colores. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Por lo pronto, bueno, pues en cuanto a a la luz que emite, también las tiras de LED del tipo monocromático, las hay desde luz que se le conoce como luz cálida hasta luz del tipo fría o cálida. Es decir, son dos tipos, pero bueno, esto obedece a un rango que hay y que ya estaremos viendo un poquito más adelante, los tipos de grados, porque lo que es la temperatura de color se mide en grados Kelvin y estos van desde, bueno, los que se diseñan para estas tiras de LED van desde los 1000 hasta los 16000 grados Kelvin, que en realidad es una medida relativa. Esta medida relativa significa que no le corresponde realmente los grados si nosotros los midiéramos con un termómetro, sino que es una referencia que hacen con respecto a la temperatura. Eso lo vamos a ver más adelante porque es una relación que hay con respecto al color o a la temperatura que pudiera generar en un espacio o en un área totalmente oscura y medida, pero es una medida relativa. Entonces, nosotros tenemos pues los monocromáticos que van a ser como de este tipo. Aquí lo que me interesaría es que vean que sí hay una diferencia con respecto a la luz que emiten dependiendo de la temperatura de color. Los grados que se le conoce como grados Kelvin, por ejemplo, esta luz es un poco más cálida, es de alrededor de los 4000 grados Kelvin.
Aquí tengo otra para hacer la comparación y vean ustedes la diferencia que hay entre esta. Miren, aquí, bueno, quizás no se note mucho, pero sí hay una ligera diferencia en cuanto al color. Si se fijan, por ejemplo, hay una, en el caso de esta, digamos que es una luz más cálida. Se refiere a que el color es un poquito más tendiendo al ámbar, en el cual pues es indicada como para iluminar lugares en los cuales se requiere de un mayor confort, es decir, normalmente el amarillo tiende a ser un color de descanso, de relajación, este tipo de color. Y todo lo contrario, la luz blanca, la luz más clara, o que se le conoce así de este tipo, que es, bueno, luz fría, es para estar, digamos, de algún modo más activo. Esto se recomienda pues para lugares en los que hay que trabajar, áreas de trabajo principalmente, y la luz cálida pues para lugares en los cuales pues se tiende a relajar, por ejemplo, en los hogares o en algunos lugares en los cuales se requiere este tipo de luz. Entonces, bueno, aquí lo que quiero que noten es la diferencia en los tonos, y esto le corresponde a lo que vendría a ser la temperatura de color. Entonces, luz cálida tendiendo un poquito más a, digamos, lo ámbar, y luz fría más blanca, incluso a veces llega a ser tan blanca que parece una luz casi de tipo, bueno, a veces le llamamos tipo así, mortecina, no sé, muy fría. Entonces, hay diferencia. Esa es una característica de las tiras LED en cuestión de que sean de luz cálida o de luz fría. Esto es con respecto a la temperatura de color. Y como sabemos, pues también tenemos de diferentes colores. Por ejemplo, pues tenemos prácticamente todos los colores cuando son monocromáticos. Por ejemplo, esta es la misma. Hay colores que, pues, en los cuales ya no se desea hacer un cambio en el color, y eso va a ser una luz fija, y entonces tenemos pues colores que serían colores puros, es decir, tenemos toda la gama de colores prácticamente en monocromático, solo que pues en estos no se puede cambiar, como es en el caso de esta es una luz, bueno, pues es un ámbar, pero es más tendiendo a lo que vendría a ser naranja, es un color más naranjado. Y este otro, por ejemplo, esto es solo por mostrarles algunos de los colores que hay, que pues estas tiras de LED, bueno, este también es blanco, algunos colores que así nos las venden ya. Por aquí tengo otra. En el caso de las que son tiras de un solo color, dijimos son monocromáticas. Este es una con un conector diferente. Esto vamos a estar viendo también algunos accesorios, porque esto lo soldamos normalmente en las partes donde yo hago el corte. Por ejemplo, va a depender mucho qué tanto sea lo que yo necesite. Voy a realizar el corte. Claro, primero se hace la medición. Ustedes ya tienen por ahí información acerca de esto. Cortamos según la longitud que nosotros necesitemos. Soldamos este tipo de terminales, que es un conector hembra para eliminador. Y pues estos se conectan pues prácticamente directo. Entonces, pero son colores monocromáticos, es decir, son de un solo color. Entonces, monocromáticos, pues eso es lo que significa, solo que es de un solo color, pero encontramos prácticamente todas las tonalidades cuando nosotros vayamos a encontrar o que queramos iluminar algo de un solo color. Existen las otras tipos de tiras. El otro tipo no es monocromático, ya es el del tipo RGB. El RGB significa pues que nosotros vamos a tener nosotros los tres colores. Por ejemplo, en el caso de esta no lo he cortado, es una tira LED que viene completa. Tiene sus, pues digamos, también sus características aquí en la hoja de datos, que esto lo vamos a estar relacionando con la fuente de alimentación, porque nosotros debemos de seleccionar
una fuente de alimentación adecuada para esta tira. Y va a depender mucho de la longitud, es decir, si quiero iluminar toda la tira o solamente necesito algunos metros o secciones de toda la tira. En las tiendas de partes, pues nos venden también, bueno, excepto la RGB, casi no la venden en secciones, pero la que es del tipo monocromático, esa sí no la venden incluso desde 20 centímetros, me la pueden vender en las tiendas de partes electrónicas o en algunas tiendas donde vendan lo que son este tipo de tiras de LED. Por ejemplo, esta tira de LED es RGB. Aquí, por ejemplo, es un color que se ve allí, pues, azul, pero estas normalmente viene un paquete, así como este, y venden el kit completo o venden separado esto. Para las tiras RGB, nosotros contamos con lo que es básicamente la tira RGB de 3 colores y tenemos un control remoto que se manejan, ustedes por ahí ya tienen información de los tipos que hay. Por lo general, la mayoría son del tipo de luz infrarroja, o sea, son infrarrojos, sin embargo, también los hay por radiofrecuencia o por Wi-Fi. El controlador, en este caso, estas tiras de LED lo traen en esta sección, es este pequeño chip, es un chip el que está aquí dentro, y este es nuestro controlador de esta tira de LED. ¿Para qué se usaría esto? Bueno, pues se usa para nosotros poder obtener el color que nosotros tengamos o que queramos en ese momento. Es decir, mediante los 3 colores se pueden hacer mezclas. Miren, por ejemplo, pues para empezar trae aquí, este es el sensor infrarrojo, es otra pequeña partecita que trae aquí, es un sensor IR o infrarrojo. Y aquí nosotros, pues esto es igual que un control remoto, por lo que nosotros, pues aquí le puedo dar algunas órdenes, por ejemplo, para que se apague, aquí ya lo apagué, pero de aquí también lo puedo encender y puedo hacer cambios. Se fijan aquí también, pues contiene diferentes botones, los cuales tienen pues también diferente color y va a depender de los que yo presione. Por ejemplo, si yo quiero este color, se supone que es un tipo amarillo y esto se ve, quizás de cerca se alcanza a ver la combinación, puesto que por los colores que deba, o digamos, la proporción que dé cada color, nos da un tono, o sea, mediante la combinación. Por ejemplo, aquí si los vemos a lo mejor más de cerca, no sé si se alcanza a ver, se alcanzaría a ver a lo mejor lo que es los 3 LEDs RGB, o sea, rojo, verde y azul. Pero bueno, eso de lejos es como se ve más la mezcla. Por ejemplo, que era el que tenía, el azul, puede tener un rojo, es un tipo de rojo, digamos que es casi naranjado, el verde, bueno, aquí es como un azul verde, hay diferentes tonos y estos controles nos pueden pues, dar diferentes colores, incluso nos puede dar algunos tipos es decir, tiene un menú en el cual nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el funcionamiento. Miren, por ejemplo, aquí lo hace como si fuera una luz de tipo navideña, una serie de diodos LED navideña. La podemos hacer también de diferentes. Por ejemplo, que lo que hace es ir cambiando el tono y a su vez pues lo aumenta y luego lo disminuye. Es decir, son diferentes modalidades que se pueden dar o puedo yo a mi antojo, mediante el control remoto, irle cambiando. Esto es la diferencia con las monocromáticas. Las RGB, entonces, mediante la combinación de las 3 luces y de acuerdo a la proporción, pues nos da los diferentes tonos. Entonces, nos puede dar, pues no sé, diferentes, digamos, modos de utilizar esta tira de LEDs. ¿Sí? Entonces, como ven, la RGB tiene más funciones y como decía, bueno, nos venden en 3 partes, miren. Nos venden individualmente, ya sea, por ejemplo, aquí los voy a quitar.
Tengo esta parte blanca que en algunos es una cajita más grande, depende de la marca de la tira de LEDs. Este es mi controlador, en el cual aquí en esta partecita más ancha contiene el chip que controla todo. Tengo mi conector, que es el que vaya directamente conectado a la tira de LEDs RGB. Como ven, son 4 terminales. De estas 4 terminales, pues es aquí se ve, puede ver incluso por los colores, un cable negro, que correspondería al de tierra, un cable verde, uno rojo y uno azul, que son para cada diodo LED. Es decir, se pueden iluminar los 3 LEDs de cada pastillita, porque cada LED que contiene aquí, pues es un solo chip, y dentro de él tenemos, pues, digamos, los 3 LEDs RGB. Entonces, son 3 partes, miren, son, en este caso, mi tira LED común y corriente, bueno, pues no es tan común, es de RGB, 3 colores. Tengo mi controlador, que les decía, este es mi chip. Aquí tengo el conector para un eliminador. En caso de que no lo tenga, pues también nos venden este tipo de conector, que es un conector hembra. Tenemos también aquí mismo adosado lo que es el sensor infrarrojo, porque este es de infrarrojo. Esta parte oscura que se ve aquí es el sensor infrarrojo, es igualito o exactamente igual que un sensor de cualquier equipo o aparato electrónico que funcione mediante el control remoto. Entonces, la tira, el controlador de LED y el control remoto, es obvio que debe de tener su control remoto, y además debe de contar pues con normalmente estas vienen para un eliminador, como decía, y el eliminador pues sería como este. Entonces, esto todo así se los venden así exactamente como un kit. Estos vienen aquí en un paquete así como este, en el cual le viene estas partes que les estoy mostrando, que es, les digo, es pues mi eliminador, que ya viene para la capacidad de esta tira RGB. En el caso de que no, pues vamos nosotros por allí también a ver el tipo de fuentes, que va a ser otra sesión para seleccionar nuestra fuente. Entonces, estos son pues LEDs RGB. Como ven, pues este nos puede dar diferentes tonos, dependiendo de la combinación de los básicos, que son el rojo, el verde y el azul. Entonces, tenemos pues que esas son las tiras más comunes que nosotros podemos encontrar en el mercado, y va a depender lo que nosotros vayamos a iluminar. Por ahí nosotros más adelantito también les vamos a mostrar algunos ejemplos de dónde se pueden aplicar, aunque ustedes creo que ya pues han visto algunos, de tal modo que pues solo es cuestión de creatividad para nosotros poder usar este tipo de tiras de LED. Por otro lado, cabe mencionar también que, bueno, los LEDs o las pastillitas de LED que nosotros tenemos en estas partes, que son cada uno de los LED que hay pues, en toda la tira, tienen diferentes medidas. Las más comunes usadas en estas pues son como las que tengo. Por ejemplo, de esta tira de LED, ahorita a lo mejor no lo van a ver por la medida, pero son 35-28. Esas características también nos las muestran por aquí en el paquete y luego las vamos a estar viendo. Esto significa que son las medidas, es decir, las medidas que tiene propiamente cada diodo LED con los que se compone la tira de LEDs. Esto es importante porque depende de ello también nos da diferente luminosidad. Es decir, por ejemplo, la 35-28, que es normalmente 3.5 por 2.8 en milímetros, esto es siempre, nos va a dar una iluminación de alrededor de 3 lúmenes. Los lúmenes es intensidad luminosa con respecto a un ángulo, eso lo vamos a estar viendo. Ustedes también por ahí van a tener información en la plataforma para ver estas características. Entonces, es importante pues lo ancho o lo largo que tengan nuestros LED en cada una de las tiras,
porque cuando ya se trata de iluminación, bueno, pues necesitamos de ver cuántos lúmenes nos puede generar una tira de LED por metro. Normalmente es por metros lineales, es decir, lo largo de la tira. Y eso es importante. La otra medida que es normal son estos otros, que además pues la luz que proporcionan es un poquito más grande en lúmenes. Estos generan alrededor de 10, bueno, hasta 10 lúmenes, pero estas que tengo aquí son de 5 y son 50, casi son cuadrados. Entonces, depende mucho de las medidas, va a ser la iluminación que van a proporcionar. Este tipo de unidades, sobre todo de iluminación o de luminosidad, vamos nosotros a verla un poquito más adelante, pero ahí van a tener teoría acerca de esto para que puedan ver las diferencias que hay también. Entre otras cosas, bueno, pues sabemos que estos también se conectan a 12 voltios. Cuando se requiere hacer conexiones a 24, pues estos se conectan en serie y nos proporcionaría la misma luminosidad. Conectar en serie, por ejemplo, sería como esto. Yo aquí en esta pequeña tableta tengo, por ejemplo, estas dos tiras. Aquí lo único que tengo que hacer es conectar el positivo de una con el negativo de la otra y entonces hacer la conexión. Por ejemplo, esto. Y entonces me va a quedar una punta que es positiva y la otra negativa. Aquí, cuando son dos, no hay riesgo de equivocarse. Solo una roja con una negra conectadas y las otras que me sobran, pues son, obviamente me queda una roja y una negra y estas las conectaría a 24 volts y la iluminación sería la misma. Entonces se pueden hacer arreglos también, es decir, yo aquí en estas puntas que me sobraron, pues puedo conectarla a 24 en el caso de que yo tuviera una fuente de alimentación de 24. Esto lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión cuando veamos fuentes de alimentación que se emplearían para estas tiras de LED. Entonces se pueden hacer arreglos. Cuando se conectan también en paralelo, pues significa que pues van, digamos, al mismo punto en común. Sería rojo con rojo y negro con negro, y aquí podríamos conectarlas así, pero también se tiene que hacer el cálculo de cuánto amperaje o cuánta potencia es la que necesita. Aquí, por ejemplo, tendría yo 2, y entonces yo podría conectarlas juntas. Por ejemplo, aquí, cuando están en paralelo, pues son a un mismo voltaje. Aquí no las podría conectar en serie, y entonces... porque no tengo 24 ahorita. Bueno, ahorita no traje una fuente de 24, pero bueno, también lo vamos a poder hacer en la siguiente. Aquí, por ejemplo, pues las tengo en paralelo, puedo conectar 2, puedo conectar 3, siempre y cuando mi fuente de alimentación pueda, pues va a iluminar. En el caso de que no, pues la iluminación se reduciría a la mitad, y además, pues no es correcto, porque estas vienen diseñadas para 12 voltios. Entonces, aquí están conectadas a 12 voltios. Entonces se puede hacer arreglos pues también así, es decir, serie y paralelo. Esas son pues otra característica que, bueno, pues con las que se puede trabajar con las tiras LED. Las tiras LED son muy versátiles, como ustedes saben también, pues estas contienen un pegamento, el cual pues ya viene aquí, solo basta despegar del tipo M, puede uno quitar lo que es este papelito que recubre el pegamento y que, bueno, pues nos deja al descubierto ya solo la tira con el pegamento. Además, bueno, pues en el caso de que se quiera adherir a superficies en las que no pegue, pues se puede utilizar otro tipo de pegamento como 5000. El 5000 pega muy bien esto, pero bueno, estas ya de antemano traen su pegamento para solo quitarle esto y adherirlo como si fuera una calcomanía. Entonces, este es otra característica que tienen. En esta, como decíamos, también debemos de ver los watts por metro. Esto también nos lo dan aquí en los datos de placa.
y aquí nos dice los watts por metro. Por ejemplo, si a lo mejor no alcanzan a ver esta, si yo lo leo aquí, dice, por ejemplo, 2.6 watts por metro. Esto es importante para saber qué tipo de fuente es la que yo necesitaría para esta tira de LEDs. Entonces, esta ya desde antemano nos dice 12 volts y nos dice que consume 2.6 watts por metro. En total serían alrededor de, no, son 13 watts. ¿Por qué? Porque estas son de 5 metros, 5 por 2, 10, más 6 por 5, 30, son 13. Serían 13 watts. Es lo que necesita esta tira así completa, los 5 metros. Pero es importante saber todo esto porque en algunos de los casos solo requiero iluminar quizás 1 metro o 2 metros o 20 centímetros y entonces pues habría que ver cuánto consume para nosotros utilizar la fuente adecuada. Entonces, ese es otro detalle que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar este tipo de tiras. Como decíamos, pues estas vienen en rollos o estos carretes que les menciono en 5 metros, pero desde luego yo puedo conectar también quizás 10 metros. Si yo necesito 10 metros, pues yo necesitaría entonces de algún modo conectar este tipo de tiras. Y para ello, pues en la siguiente sección también vamos a ver cómo se soldarían allí las terminales. Por ejemplo, yo aquí soldé estas, es soldar los cables solamente y meterle un tipo de aislante. Para este caso se usa este aislante que se le conoce como Thermofit, esta parte oscura. Y pues este es recomendable porque pues este aísla las conexiones. En el caso de que se quiera conectar, porque estas son de uso externo también, pero no de intemperie. Hay unas que son especiales para intemperie. Esas contienen un aislante, es como si fueran dentro de un tipo de espagueti o un tipo manguera y están internas. Entonces eso es para que en el caso de que llueva o haya humedad, por ejemplo, en un jardín, pues no le afecta. Estas, sin embargo, sí son de uso externo, más no de intemperie, son diferentes. Existen también para ello lo que son algunos accesorios. En cuestión de accesorios también pues vamos a estar viendo en la siguiente sección. Es decir, ya vamos a trabajar en la siguiente sección con tiras de LEDs. Ahorita, por lo pronto, bueno, pues lo que nos interesaba era ver eso. En resumen, pues ver los tipos de tiras de LED que nosotros tenemos. Dijimos, pues son monocromáticas, son RGB, de 3 colores, ¿verdad? De rojo, verde y azul, pero que, pues con las de tipo RGB, nosotros vamos a poder obtener cualquier tono de luz que nosotros necesitemos en ese momento. En el caso de que no, pues solamente pedimos nosotros la tira del color que nosotros necesitemos, de acuerdo a nuestras necesidades. Como les digo, el aplicarlas ya requiere de creatividad. Sin embargo, yo más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de dónde se pudieran utilizar, aunque como decimos, pues vemos por ahí ya, pues hemos visto muchos ejemplos de cómo se utilizan y pues solo es cuestión pues de creatividad. Entonces también veremos algo de esto, o sea, cómo hacer empalmes también con la soldadura. Y les digo lo de las fuentes de alimentación. Entonces, pues creo que ahorita por el momento, pues esto es lo que les quería mostrar. Que vayan conociendo, se vayan familiarizando. En el caso de que por ahí les dejemos una actividad, que eso va a ser así, yo les recomiendo también pues que ustedes, en el caso de que no quieran comprar todo el carrete de 5 metros, para la práctica solo vamos a necesitar algunos segmentos que serían, no sé, de unos 20 o 30 centímetros cuando mucho. La idea ahí es hacer la práctica, pero si ya tienen la idea de iluminar algo, pues conviene que compren el carrete. Estos andan alrededor de unos 180, 200 pesos, va a depender de dónde la compren, los 5 metros. Por un metro, normalmente, pues los de color, los de blanco son un poquito más baratos que los de color.
y anda alrededor de unos 60, 70 pesos el metro de color. En el caso de la RGB no la venden, normalmente no la venden suelta, o sea, nos venden todo el paquete. Entonces, depende de sus necesidades, si no, pues compramos un metro. Un metro es, por ejemplo, esto es más o menos un metro. Y entonces nos venden así, esta sección, no es todo el carrete. Igual, en cuanto a conectores, por ahí les vamos a indicar qué tipo de conectores, por ejemplo, podemos utilizar, o simplemente cable, como es en estos casos, que estos son solo soldar los cables. Entonces, por aquí le vamos a dejar por el momento. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Hola, buenas tardes, Sí, profesor. buenas tardes. Me queda claro la cantidad de tira de LED que tenemos que comprar, el cable, pero en cuestión de switch, de encendido, ¿tenemos que comprar algún tipo de switch para encender estos sistemas aparte de la fuente o cómo funcionaría ahí? Sí, miren, bueno, lo que se trata aquí de hacer es la práctica. Normalmente, bueno, este tipo de tiras se podría decir que quedan casi fijas, ¿verdad? Y mediante la conexión o desconexión de mi fuente, pues se supone que la puedo apagar, pero también les voy a indicar por ahí, no les he subido esa actividad en la cual yo les voy a indicar los materiales que necesitan, pero sí es importante un switch para poder nosotros controlar el encendido y apagado mínimo. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias, profesor. Ok, bien. ¿Alguien más? Si no, bueno, pues por aquí lo dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar hablando de fuentes y sobre todo esto de cómo cortar, cómo hacer empalmes y algunas otras cosas con respecto a estas tiras de LED. Muy bien, gracias a nombre de Lictea. Nos vemos en la próxima sesión.